Bueno, como les decía, entonces, algo ya hemos venido charlando de campos conservativos, pero hoy lo vamos a ver de una manera un poco más general. Ayer incluso trabajamos, definimos los campos conservativos como aquellos campos que estén en R2 o en R3, en general lo vamos a trabajar en R3, aquellos campos de la forma f de x y z, que tienen componentes p, de x y z, q, de x y z, y le llamamos r de x y z. ¿Sí? O sea, definimos que estos campos son conservativos, ¿sí? Si se pueden escribir como el gradiente de una función potencial. Entonces, dado un campo, si yo puedo escribir este campo f, ya no voy a poner que es de función de x y z, lo dejo abreviado, se puede escribir este campo f como el gradiente de una función potencial f, ¿está bien? Entonces, f es conservativo. ¿Sí? Han trabajado en electromagnetismo con el campo eléctrico, bueno, con el campo gravitatorio también, está bien. A esta f, que es una función escalar, ¿sí? Se la llama función potencial, o sea, la f de x y z, ¿sí? Se llama, bueno, no pongo todo, se llama, lo ponemos abreviado, ustedes después tienen el apunte, función potencial. ¿Sí? Entonces, un poco acá, ahí está. Entonces, esto es lo que nosotros nos está definiendo cuáles son, ¿sí? los campos conservativos. ¿Bien? ¿Qué otra cosa vimos ayer? Lo que vimos es que si el campo F es un campo conservativo, o también llamado a veces campo de gradiente, porque como viene del gradiente de una función, se lo conoce como campo de gradiente, el rotor de este campo es nulo. Es decir, si yo lo que demostramos ayer, vamos a poner acá, luego, el rotor del campo F implica ser el rotor de ¿quién? El rotor del gradiente de F minúscula. ¿Sí? ¿Está? Y lo que demostramos ayer es que esto es siempre nulo. ¿Sí? Es un vector nulo. Lo que se puede demostrar, ¿sí? Es la inversa. Esto lo vamos a demostrar recién cuando veamos un poco más adelante un teorema. ¿Sí? Lo podemos poner acá, voy a poner coma. Se puede demostrar que para demostrar esto hay que pedirle un par de condiciones. La principal es que f esté definido en todo el dominio y tenga derivadas parciales continuas, que eso lo van a cumplir los campos con los que vamos a trabajar. ¿Está bien? Lo que se puede demostrar es que si el rotor de un campo, no sé qué campo, es un campo cualquiera, el rotor de un campo f es nulo, ¿sí? Entonces f es conservativo. ¿Sí? Nosotros con la primera parte que demostramos de acá arriba dijimos, bueno, si es conservativo tiene rotor nulo. Lo que nos quedaría probar es si, bueno, ¿todos los que tienen rotor nulo son conservativos? Bueno, sí, la respuesta es sí. Si el campo está definido para todo el dominio, digamos, en R3 en este caso, y tiene derivadas parciales continuas, entonces si pasa esto, ¿sí? El campo es seguro que es conservativo. ¿Sí? Esta es la recuadro, ¿por qué? Porque es una buena herramienta, este resultado, para probar si un campo es conservativo o no. Es decir, si tengo un campo que está definido en R3, ¿sí? Tiene derivadas parciales continuas, bueno, pruebo, le hago el rotor. Si el rotor da 0, eso me garantiza que
que el campo es conservativo. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad importante tienen los campos conservativos que me gustaría que discutamos acá y que vamos a demostrar en un ratito? Fíjense, si yo calculo el trabajo, voy a poner el trabajo, ¿se acuerdan que el trabajo era la integral de línea del campo F, ¿sí? En producto punto por diferencial R, ¿bien? Sobre una cierta curva. Supongamos una curva, le voy a llamar acá gamma, y voy a dibujar por acá la curva gamma que va. Esta sería nuestra curva gamma, ¿sí? Que va desde un punto A, vector, a B. ¿Sí? Este A podría ser un X0 y 0, Z0, a un B que es X1 y 1, Z1. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros de los campos conservativos? Porque ya hemos trabajado en física y en electromagnetismo con campos conservativos, pero lo vamos a demostrar después en general para cualquier campo, es que si el campo es un campo de gradiente, se tiene esta forma, entonces el trabajo para ir de A a B es independiente de la trayectoria. Es decir, solamente depende de los puntos finales e iniciales, y se puede escribir como la diferencia entre la función potencial en B, ¿sí? Menos la función potencial en A. ¿Sí? Es decir, el trabajo para ir de A a B solamente depende, por cualquier trayectoria, depende del punto inicial y final, nada más. ¿Está bien? Esto lo vamos a demostrar en un ratito en general. Si bien ustedes ya lo conocen, la idea sería partir de esto y demostrar que esto pasa, ¿sí? Antes de demostrar eso, quisiera sacar un par de conclusiones a partir de esto. ¿Está bien? ¿Cuál sería la otra conclusión? Bueno, acá por abreviarlo, no puse que sí es conservativo, ¿no? Pasa esto. Acá en este sí me faltó un pedazo de texto. O sea, sí es conservativo, entonces pasa esto. Fíjense qué otras dos propiedades interesantes puedo obtener a partir de eso que acabo de decir. O sea, sí. Una sería que si F, entonces, es conservativo, la integral sobre una trayectoria, llamémosle gamma 1, F por dr, va a ser igual a la integral sobre cualquier otra trayectoria gamma 2 de F de R, ¿sí? Así que si gamma 1 y gamma 2 tienen los mismos puntos inicial y final, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Si yo, en vez de, a ver, voy a cambiar el color, en vez de la trayectoria, supongamos que esta es la gamma 1, ¿sí? En vez de esta trayectoria voy de A a B por otra cualquiera, ¿sí? Gamma 2, como este trabajo depende solamente del punto final inicial, esto va a dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, el trabajo es independiente de la trayectoria. Lo que sí habría que poner acá, yo no lo escribo para no llenar la hoja, es que gamma 1 y gamma 2 tienen que tener el mismo punto inicial y final, ¿no? Y las dos están recorridas en el mismo sentido. ¿Bien? ¿Sí? Y eso se demuestra directamente de acá. ¿Está? La otra cosa que podemos demostrar directamente de ahí es que, de vuelta, si F es conservativo, fíjense, si yo hago la integral, acá hay una buena pregunta. No es una burrada porque es todo un trabajo calcular. Acá me están preguntando ¿cómo hago para encontrar esa función potencial? Yo en general puedo tener un campo cualquiera y decir, bueno,
perdón, vuelvo para acá. Un campo cualquiera, decir, bueno, ¿quién es esta función potencial? Ah, hay que encontrarla. Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Voy a hacer un desarrollo. Hay varias formas para encontrarla a la función potencial. Lo voy a hacer de una forma bastante formal en un ratito y después vamos a ver algún otro método un poco más sencillo. ¿Está bien? Pero bueno, hay que calcularla a esta f. Ya vamos a ver que en general se obtiene a través de integración. Si yo hago una integral, yo tengo la f esta y la integro, obtengo esta f chica. ¿Sí? O por lo menos la diferencia entre dos puntos. Esta idea la vamos a usar para obtener la función potencial. ¿Sí? De hecho, van a ver que los problemas que quedan de la guía son todos problemas que lo que piden justamente es, dado un campo, obtener la función potencial. ¿Sí? Sí, con eso vamos a trabajar un buen rato. ¿Bien? Fíjense, termino con esta parte antes de demostrar. O sea, hasta ahora lo que yo les dije, créanme esto, ¿está bien? Ya lo voy a demostrar. Pero si esto es cierto, esto también es cierto, porque estas dos trayectorias tienen el mismo punto inicial y final, entonces el trabajo es el mismo. Y lo que también puedo demostrar a partir de esto es que si la trayectoria en la que yo estoy integrando es cerrada, ¿sí? Supóngase que tengo una trayectoria, no sé, cualquiera, C le voy a llamar para no confundirlas con esta, que es cerrada. Acuérdense que lo indicaba acá que la trayectoria era cerrada, ¿sí? F, dr. Si la trayectoria es cerrada, ¿qué pasa? Es decir, no importa cuál sea el punto inicial, siempre la trayectoria vuelve al mismo punto, ¿sí? Y no importa tampoco el recorrido. Si este es A, ¿sí? La trayectoria es cerrada, vuelve al punto A. Entonces, si yo lo veo acá, esto me quedaría. Punto inicial menos final es f de A menos f de A. O sea que el trabajo en una trayectoria cerrada es nulo. ¿Sí? Bueno, y ahí hice una lista. Voy a levantar un poco esto, así se ven todas las propiedades juntas. A ver ahí. Bueno, fíjense, entonces, ahí los tenemos todos. Bien, entonces, si campo conservativo lo defino entonces a través de un campo de gradiente. Si el campo f es el gradiente de una función potencial, que ya vamos a ver cómo encontramos, entonces es conservativo. ¿Sí? Si es conservativo tiene rotor nulo, y al revés, si un campo tiene rotor nulo y está definido en R3, es conservativo. Entonces, esta propiedad es importante porque me va a permitir, me da una herramienta fácil para chequear si un campo F cualquiera es conservativo o no, antes de ponerme a buscar la función potencial. ¿Está bien? Después de esto lo vamos a demostrar ahora. Entonces, si es conservativo, el trabajo sobre una curva cualquiera depende solamente de los puntos finales iniciales, ¿está bien? De esta trayectoria gamma. ¿Bien? Entonces, para dos trayectorias que tengan el mismo punto inicial y final, están recorridas en el mismo sentido, estas integrales van a dar lo mismo, o sea, me da lo mismo ir por cualquier lado, porque depende solamente de los puntos. O sea, esto lo demuestro a través de esto. Y la última que puedo demostrar a través de esto, que si es una curva cerrada, eso lo notaba acá sobre la integral, que si es cerrada, ese trabajo siempre va a dar 0 para un campo conservativo. ¿Sí? Entonces, en esta página, fíjense que lo que hice fue como condensar todas las propiedades y las características y la definición de campos conservativos. En general, ¿está bien? Es decir, después estas ideas son aplicables a los campos que ustedes vieron en física, como el campo gravitacional, como el campo eléctrico. ¿Bien? Lo que me quedaría por demostrar, que lo hacemos ahora en la otra página, es esto. Es decir, es que el trabajo depende solamente del punto final e inicial. ¿Sí? Entonces, voy a correr esto para acá. O sea, lo que quiero demostrar es que
la integral sobre una curva de f por dr es directamente la f en B menos la f en A. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, fíjense, para esta demostración, yo qué sé, bueno, que la curva gamma tiene los puntos, los voy a volver a copiar acá, los puntos A y B como inicial y final, ¿sí? Esto es lo que dijimos como curva gamma. Podemos suponer que para esta curva gamma tengo una parametrización. Las curvas, ¿se acuerdan? Se parametrizaban como R de t, con X de t, Y de t y Z de t. Bien. Y de esa manera, con la curva parametrizada, nosotros vimos en la unidad anterior, la que están estudiando, ¿sí? Que esta f diferencial r, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Se calcula como la integral de la f, si tengo la curva parametrizada, es de la f evaluada sobre la r de t, ¿sí? Y el diferencial r ¿quién era? Es el tangente, que es el r' de t, por diferencial t. ¿Sí? O sea que puedo reemplazar esto acá con t, bueno, supongamos que t va entre A y B, es decir, la R evaluada en A minúscula me da A mayúscula y la R de T evaluada en B minúscula me da B mayúscula. ¿Sí? Entonces esta es la forma en que calculamos una integral de línea, que lo voy a reemplazar acá, y la otra cosa que sé, ahora saco esto, la otra cosa entonces que sabemos es que el campo F, por ser conservativo, dijimos que es el gradiente de una función potencial. ¿Sí? Entonces el campo F tiene como componentes la derivada de F respecto de X, la derivada de F respecto de Y, y la derivada de F respecto de Z. ¿Bien? Ese entonces es nuestro campo. Voy a reemplazar entonces dos cosas en el trabajo. Voy a reemplazar esto acá y la R' acá, ¿sí? Entonces, la integral sobre la curva gamma de f de r la puedo escribir como la integral del gradiente, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de z. ¿Por quién? Por el R'. El R' es, bueno, lo copio directamente acá por X' de t y z' diferencial t. ¿Sí? Con t que va entre, dijimos, A y B. ¿Bien? Fíjense, hagamos pongo un igual acá, sigo abajo, hagamos ese, voy a poner un asterisco ahí para no perderme a dónde viene. Acá. Hagamos este producto, me queda la integral entre A y B de la derivada de f respecto de x por x', pero x' es la derivada de x respecto de t. ¿Sí? Estoy cambiando la notación para ver cómo queda esto. Nada más. En vez de poner x' lo puse con la otra notación. Más, sigo con las otras, la derivada de f respecto de y, por la derivada de y respecto de t, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t, todo por diferencial t. ¿Bien? Fíjense qué es lo que tengo acá.
¿Qué les parece esto que quedó acá? La derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t. ¿Esto dónde lo vimos? Esta es la derivada de f respecto de t aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Es decir, a ver, si yo tengo, lo hago acá chiquito para recordar, t, f, y acá al medio tengo x y z, ¿bien? La derivada de f respecto de t es la derivada de f, lo que tengo acá, derivada de f respecto de x por derivada de x respecto de t, más derivada de f respecto de y por derivada de y de t, ¿sí? Y lo mismo, derivada de f respecto de z por derivada de z respecto de t. Es decir, que esto lo puedo escribir como la integral entre a y b de la derivada de f respecto de t por diferencial t. ¿Sí? O sea, y acá estoy integrando una derivada, o si lo miro todo esto es un diferencial de f. ¿Sí? Entonces, la integral de la derivada de f respecto de t por diferencial t es directamente la f evaluada ¿dónde? Evaluada sobre la r en b, ¿sí? Menos la f evaluada sobre la trayectoria en a. ¿Bien? La R evaluada en B es el punto B, y la R evaluada en A es el punto A. Entonces de acá, ahora sí puedo decir que la integral, esto empezó acá, ¿no? La integral sobre la curva gamma de F de R, ¿está bien? Es la F en la R de B, o sea, lo mismo que decir F en B, ¿sí? Menos la F en A. ¿Bien? Y ahí sí tengo demostrado lo que habíamos planteado en el punto anterior, ¿sí? Así que solamente si el campo es conservativo, el trabajo solamente depende de los puntos iniciales y finales, ¿sí? Nada más. Y es la resta de la función potencial en esos puntos, ¿sí? Esto también implica ciertas ventajas, porque si yo sé que el campo es conservativo, fíjense que para calcular el trabajo me va a ser en general mucho más fácil calcular la función potencial y después hacer la resta que andar haciendo integrales de línea con el trabajo que llevan. Está bien, más si las trayectorias son complicadas. Entonces, muchas veces cuando trabajemos con campos conservativos, lo primero que vamos a hacer es encontrar la función potencial, esta que me planteo, aunque todavía no vimos cómo, ¿está bien? Pero vamos a ver que es más fácil encontrar la función potencial y después todo el cálculo de trabajo lo hago a través de la resta de la función potencial en los puntos que, bueno, que a mí me interesa. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Bien, el trabajo es cero en un campo conservativo si la curva es cerrada. ¿Sí? O sea, vuelvo para atrás a esto. ¿Sí? Es decir, si la curva es cerrada, es decir, tengo el mismo punto inicial que final, el trabajo va a ser siempre cero. ¿Está bien? Es decir, ustedes lo veían en física con el campo gravitatorio, es decir, si yo subo un objeto, lo vuelvo a bajar, lo llevo al mismo punto, la función potencial no cambia. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con un campo eléctrico, si yo me muevo a través del campo eléctrico y vuelvo al mismo punto, el trabajo es cero. Pero si yo voy de un punto al otro, como acá, de un punto A a un punto B, ¿sí? Ahí sí voy a tener trabajo. Imagínense que es el campo gravitatorio nada más, y esto estoy subiendo un objeto de acá de a B. ¿Está bien? Y bueno, ahí sí voy a tener un trabajo. Si yo lo vuelvo al punto A, ahí la suma de todo el trabajo se va a hacer cero, ¿sí?
una cosa que es interesante también que podemos ver de acá es que fíjense, dijimos que como depende del punto inicial y final, el trabajo por ahí por la gama 1 y la gama 2 es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a la gama 2 la recorro en sentido inverso? ¿Qué le cambia en el resultado? Si yo calculo el trabajo para ir de A a B por gama 2 y después calculo el trabajo de B a A por gama 2, ¿qué es lo que cambia? Nosotros vimos, cuando vimos las propiedades de estas integrales, ¿qué es lo que cambiaba en el resultado si yo cambio la dirección en la que me muevo por la trayectoria? Eso hay que saberlo para la semana que viene, que rinden integrales de línea. ¿Sí? O sea, si yo cambio, claro, cambia el signo. Entonces, fíjense, si yo ahora me armo una trayectoria cerrada con gama 1 y gama 2, nosotros dijimos que el trabajo en gama 1 es el trabajo igual que en gama 2. Si yo voy por gama 1 y vuelvo por gama 2, al volver por gama 2 lo que cambia es el signo. Y se cancela con la de gama 1, que es este resultado que está acá abajo. ¿Está bien? Entonces toda trayectoria cerrada, también lo puedo ver así, toda trayectoria cerrada, como este trabajo igual a este, pero si yo la cierro, vuelvo en sentido contrario por la gama 2, estas se van a restar, se cancelan exactamente y me da 0. ¿Sí? Otra forma de verlo, si uno no lo quiere ver como que es el mismo punto de partida que el de llegada acá. ¿Está bien? Pero esa sería otra manera de probarlo. ¿Bien? Está entonces, o sea que es 0 el trabajo si la curva es cerrada. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con integrales sobre curvas o sobre superficies, en general lo que hacemos en la notación es indicarlo a estos que son cerradas? Y justamente lo indicamos por eso, porque si yo sé que estoy trabajando con campos conservativos, esto, al indicarme que es cerrado, bueno, automáticamente sé que es 0, ¿sí? Si yo no uso esa notación, si la integral está escrita como está esta de acá, bueno, esto será 0 o no, dependiendo si gamma es abierta o cerrada. ¿Bien? Esa sería la idea. ¿Sí? Fíjense que otra cosa interesante para ver de esto es que uno podría tratar de probar que el campo es conservativo demostrando esto, ¿no? Que por todas las trayectorias el trabajo vale lo mismo, pero para eso habría que probar por cuántas trayectorias, por infinitas, porque si es conservativo, todas las trayectorias que vayan de A a B tienen que ser iguales, ¿está bien? Entonces, estas son propiedades interesantes para aplicar, pero no para demostrar que el campo es conservativo. Lo mismo esto, o sea, si es conservativo, toda trayectoria cerrada tiene que dar 0, ¿sí? Con que porque puede haber un campo que sea no conservativo y tenga una trayectoria cerrada donde el trabajo vale 0. Pero que haya una trayectoria sola cerrada donde el trabajo vale 0, no garantiza que sea conservativo, es decir, que todas las trayectorias cerradas van a dar 0. ¿Sí? Entonces, por lo general, para chequear si el campo es conservativo, lo que vamos a hacer, está bien, si ese campo está definido para todo R3 y tiene derivadas parciales continuas, le calculamos el rotor. Si el rotor da 0, vamos a estar seguros que ese campo es conservativo. ¿Sí? Sabiendo que el campo es conservativo, después nos vamos a meter a la tarea de, como planteaba Tomás, de cómo encontramos la función potencial. ¿Por qué encontrar la función potencial? Y está bueno la función potencial porque todo el cálculo de trabajo lo hago hay que hacer restas, digamos, nada más, para calcular trabajo de un punto al otro. Me olvido de tener que hacer todas las integrales, las parametrizaciones, todo eso. ¿Sí?